esa sí la tengo, pero lo de Fray, eso es lo que no lo tengo. Lo mandó antes Fray que Fray José Luis. Ah, Pero, ¿cómo dice que se llama, perdón? Historia de Nuestra Señora, la Virgen de Nazaret. Ok. Lo voy a buscar yo también, ¿por qué no? Sí, inclusive Fray Javier estuvo diciendo que si no lo teníamos, le mandáramos a él la notificación para que nos lo mandara por correo electrónico. Tengo texto de estudio acerca de la vida de la Virgen María según Wikipedia. Tengo Mulieris Dignitatem. Ese es el de sí, ese es el de Fray José Luis. Ok, y luego Ese está escrito. Ajá, luego tengo el audiolibro y luego tengo la muerte Ajá. de la Virgen María, los últimos Ajá. años de la Virgen, Sí, también yo. pero no tengo ese que menciona usted. igual Pensé que yo, sí lo... yo no tengo esa de historia de la Virgen. Rosy, el primero que mencionó, el de la Wikipedia. Ajá. Ah, ese de la Wikipedia, sí. El que estamos estudiando y vamos a continuar ahora. Ah, el de Wikipedia. Ok. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer un Ave María para que la Virgen nos ilumine y nos conceda su gracia, su intercesión maternal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, pues tenemos este texto que tomé de la Wikipedia. Es decir, es un documento que está hecho para ateos, caníbales, musulmanes, cristianos, católicos, para todo el mundo está hecho este texto. Entonces, expresa algunas ideas acerca de la Virgen que nosotros vamos a procurar ver desde ese punto de vista, del punto de vista de los ateos, pero ciertamente nosotros somos católicos, creyentes en Cristo, entonces pues tenemos que tomar este texto con esa reserva, con la reserva de que nosotros somos católicos, creyentes en Cristo, en la Virgen Santísima como Madre de Dios. Entonces estamos viendo este documento y decíamos la vez pasada que el nombre de María puede significar estrella de los mares, como se encuentra en el libro de los Reyes, capítulo 18, verso 41. Estrella de los mares puede ser el nombre, el significado de la Virgen, del nombre de María. Y decíamos que se encuentra en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando encontramos a Moisés y Aarón, que tienen una hermana que se llama Miriam. Entonces, ya desde esa antigüedad, desde la época de Moisés y de Aarón, es decir, desde que salen del país de Egipto, de la cautividad, unos 1400, 1500 años antes de Cristo, este nombre ya se usaba. Y tenemos ese testimonio del libro del Éxodo, en donde se habla del nombre de María. Y luego en la tradición cristiana encontramos sobre todo el texto del profeta Isaías, en donde se habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Pero ahí en el libro de Isaías no se menciona el nombre de María. Esa referencia a Isaías
la hace el texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, en donde dice que Jesús nació de una manera virginal, milagrosa, y luego habla del nacimiento y luego de la huida a Egipto. De modo pues que es San Mateo el que nos da la referencia del nombre de María. Lo mismo el Evangelio de San Lucas. San Lucas también nos da la referencia del nombre de la Virgen María. Y en cuanto a los papás de la Virgen, encontramos los textos apócrifos, sobre todo el Evangelio apócrifo de Santiago, en donde encontramos los nombres de los papás de la Virgen María, que se llamaban Joaquín y Ana. Esos nombres no se encuentran en la Sagrada Escritura, no están en ninguno de los evangelios, tampoco en ningún libro del Antiguo Testamento, porque decíamos la vez pasada que hay libros apócrifos y hay libros canónicos. Los apócrifos son los que fueron escritos en tiempo de Cristo o antes, en tiempo del exilio en Babilonia, el siglo VI o siglo V antes de Cristo, y en los cuales no se encuentra la revelación, no se encuentra la inspiración del Espíritu Santo. Por eso se llaman apócrifos. Los que tenemos en la Sagrada Escritura sí son canónicos porque forman parte del canon de la Sagrada Escritura y la Iglesia los considera inspirados por el Espíritu Santo y por eso son la regla, la norma, el establecimiento para que nosotros creamos en Jesucristo, en Dios, a partir de esa revelación de los libros sagrados que están en la Biblia, porque nosotros los reconocemos como inspirados. Es decir, que el autor sagrado, el hombre que se puso a escribir ese documento, ese libro, ese texto, contaba con el auxilio de la revelación divina. Y por eso los aceptamos como libros canónicos, libros inspirados en el Espíritu Santo. Entonces, pues, tenemos que el protoevangelio de Santiago no es un libro inspirado, pero ahí encontramos los nombres de los papás de la Virgen como Joaquín y Ana. Después, en el Evangelio de San Juan, encontramos que la Virgen está al pie de la cruz, junto con, dice el Evangelio, la hermana de su madre. Es decir, allí al pie de la cruz estaba también una hermana de la Virgen María. Aunque debemos recordar que el término hermano en el Nuevo Testamento se refiere también a los integrantes de la familia extensa, que podían ser tíos, primos, ancestros, abuelos, o sobrinos nietos, no necesariamente nacidos de la misma familia nuclear. De modo pues que tenemos estas referencias a la Virgen Santísima en el Evangelio de San Juan, que tenía una hermana llamada María de Cleofás. ¿Quién era Cleofás? Cleofás era hermano de José. Es decir, María, la que estaba acompañando a la Virgen Santísima al pie de la cruz, cuando murió Cristo. El Evangelio de San Juan nos remite ese nombre de María, la de Cleofás, que según el texto era pariente de la Virgen María. Podríamos decir que era tía del Señor Jesucristo. Entonces, pues ahí encontramos ese título de María. También encontramos en el Evangelio de San Juan a la mujer
que convirtió Jesús, María Magdalena. Por eso es tradición católica hablar de las tres Marías: María Madre, María la de Cleofás y María Magdalena, que estaban al pie de la cruz, según el relato de San Juan en el capítulo 19. Y la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Egipto y los anglicanos usan los textos en griego del Antiguo Testamento, pero que en esos textos del griego encontramos la mentalidad judía. Es decir, hay un trasfondo cultural que proviene de los hebreos, de los judíos de Palestina, aunque los textos que encontramos en la Biblia de los 70 son los textos del Antiguo Testamento escritos en griego. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de 70 hombres sabios que conocían los textos arameo y hebreo y el griego, y tradujeron de los textos en hebreo y en arameo, tradujeron al griego. Por eso se le llama la Biblia de los 70. Pero en esa Biblia de los 70 encontramos el trasfondo de la mentalidad judía, no necesariamente la mentalidad griega, para la cual sí hay un término para decir primo, a diferencia de hermano. Solo que como los autores de esa Biblia de los 70 tenían la mentalidad judía, pues ignoraron la palabra griega que se refiere a primo y solamente usaron en griego la palabra que se refiere a hermano. De modo pues que aquí tenemos el testimonio de esa Biblia de los 70, en donde sí se habla de hermanos de Jesús o hermana de la Virgen, pero en ese contexto que hay que decir que se refiere a algún pariente de la familia extensa. Algunos protestantes afirman que la Virgen tuvo otros hijos y por eso atribuyen la designación de hermanos de Jesús a el hecho de que la Virgen hubiera tenido otros hijos. Sin embargo, en la misma Biblia encontramos el término que nos ayuda a identificar la falsedad de ese argumento de los protestantes. Encontramos, por ejemplo, a Asaía, en el primer libro de las Crónicas, dice que tenía 220 hermanos. Entonces ahí estamos viendo claramente que no pudo haber sido una mujer progenitora de 220 hijos, sino que en la misma Biblia, en ese primer libro de las Crónicas y en el libro del Génesis, encontramos ese término en griego que significa pariente de la familia extensa, pero que se utiliza el término para decir hermano. Entonces, pues, tenemos este tema controvertido con los protestantes, porque ellos, para negar la virginidad de la Virgen, dicen que tuvo otros hijos, lo cual la Iglesia Católica pues niega, precisamente basada en ese argumento del uso de los términos griegos de la Biblia de los 70, cuyo término se refiere a los hermanos, por ejemplo, en ese texto de primer libro de las Crónicas, donde se habla de 220 hermanos. Evidentemente, ahí se está hablando de miembros de la familia extensa, no son hijos que nacieron del mismo grembo, del mismo vientre. Eso es lo que podemos comprender, que de qué manera podemos entender el término hermano utilizado desde la perspectiva de la fe católica.
Y luego encontramos acerca del matrimonio de la Virgen Santísima. Encontramos que en el Evangelio de San Lucas, la Virgen Santísima es llamada Quejaritomene. Cuando el ángel Gabriel la visita, le dice Jaire Quejaritomene. Y así lo escribe el evangelista San Lucas. Esa palabra Quejaritomene es la forma verbal de un verbo en forma pasiva, jarito, que significa muy favorecida, llena de gracia, bendecida por Dios desde un momento hasta el final de su vida. Y entonces, en el capítulo 1, verso 28 del Evangelio de San Lucas, encontramos este término Jaire Quejaritomene, que se refiere a que la Virgen es bendecida por Dios, es enriquecida por la gracia de Dios. Y entonces, en la época de Cristo, en la época de la tradición judía que encontramos cuando la Virgen Santísima recibe el anuncio del ángel, vemos que los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años de edad, mientras que las mujeres podían desposarse, es decir, contraer matrimonio, ya desde los 12 años de edad, pero a partir de esa edad ya podían contraer nupcias, formar un matrimonio. El matrimonio judío constaba de dos momentos, uno que eran los desposorios y el segundo que era propiamente el matrimonio. Los desposorios se celebraban en la casa de la novia y traía responsabilidades tanto para la mujer como para el hombre. Pero la vida en común era posterior. Durante el desposorio no vivían juntos, sino que dejaban pasar unos meses, un año, para que pudieran vivir en matrimonio, vivir juntos, lo que es el segundo momento de ese ritual de los judíos, constituido por el desposorio, en primer lugar, que era una promesa ante un sacerdote del templo de Jerusalén o de la sinagoga, y después propiamente el matrimonio por medio del cual podían ya comenzar a vivir juntos. Entonces encontramos en el relato de San Lucas que la Virgen Santísima fue visitada por el arcángel Gabriel en ese periodo del desposorio, cuando la Virgen ya estaba prometida con San José, pero todavía no vivían juntos. Y entonces por eso encontramos en Lucas capítulo 1, versos 26 a 28, de qué manera la Virgen realizó sus desposorios con San José. Y cuando San Lucas relata la visitación del ángel, la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima, pues se refiere a este acontecimiento de que la Virgen todavía no vivía en la casa de José, todavía estaba en ese proceso del desposorio, todavía no era propiamente la esposa de San José. Entonces, San Mateo introduce la duda que tenía San José acerca del embarazo de la Virgen. Y lo resuelve San José, el apóstol San Mateo, presentándonos el sueño que tuvo San José, en donde el mismo ángel Gabriel le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y desde entonces San José
aceptó a la Virgen Santísima, como después nos lo relata el mismo evangelista San Mateo. Cuando la Virgen ya había recibido la visita del ángel, pero todavía no vivía con San José como esposa, pues cuando recibe la anunciación del ángel Gabriel, allí con la anunciación de que ella va a ser madre de Dios, también recibe el anuncio de que su parienta Isabel ya estaba encinta y la Virgen decide ir a visitar a su parienta Isabel. Ahí encontramos pues ese texto de que cuando la Virgen llega a la casa de Isabel, el niño que llevaba Isabel en su vientre dio un salto. Isabel reconoce a María como madre de mi Señor, es decir, madre del Dios omnipotente. Y María responde a Isabel con su canto del Magnificat, inspirado en el cántico de Ana, de unos 800 o 600 años antes, y en ese cántico la Virgen concluye diciendo que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Es decir, que la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen y la proclamación del cántico de la Virgen del Magnificat son los dos pasajes del Evangelio en los que la Virgen Santísima da a conocer su pensamiento, su personalidad, lo que ella comprendía acerca de sí misma, acerca de quién era ella ante Dios. Es decir, estaba destinada a ser madre de Dios. Y así lo reconoce la Virgen Santísima cuando recibe la visita del ángel Gabriel y cuando va con su parienta Isabel a un lugar que estaba retirado como unos 80 kilómetros de Nazaret. Ahí hay que ver la valentía, hay que reconocer la jovialidad, la juventud de la Virgen, que a pesar de que era una distancia muy grande, pues ella decidió ir a visitar a su parienta Isabel para estar con ella porque ya llevaba 6 meses de embarazo. Entonces, cronológicamente, la Virgen se quedó con su parienta Isabel durante 3 meses. En los 3 últimos meses del embarazo de su parienta Isabel, y luego regresa a Nazaret, en donde comienza su vida propiamente como esposa de San José. De modo pues que el relato del nacimiento de Jesús nos lleva de la mano el apóstol San Mateo, diciéndonos que José había nacido en Belén y que por esos días el César Augusto quería saber cuántos habitantes tenía el Imperio Romano, y para ello había decretado que todos los que vivían dentro de los confines del Imperio Romano debían ir a su terruño, al lugar donde habían nacido, para empadronarse a fin de que se llevara a cabo el censo decretado por el emperador romano. Y por ello encontramos la circunstancia de que Jesús nace en Belén, puesto que la Virgen y San José vivían en la ciudad de Nazaret, en Galilea, en el norte. En cambio, pues tienen que bajar de Nazaret, atravesar Samaria, llegar a Judea, porque Belén se encuentra a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y entonces allí en Jerusalén, en Belén, es donde San José se empadrona junto con su esposa y allí nace Jesucristo, en Belén de Judá. Pues puede parecer una cosa fortuita, una cosa inesperada, pero tenemos el testimonio del profeta Miqueas. En el capítulo 3 del profeta Miqueas dice ese profeta que Belén de Judá será
la ciudad, la aldea pequeña en donde nacerá el Mesías. Y así vemos cómo, pues por una coincidencia afortunada, San José y la Virgen viajan de Nazaret a Belén y Jesús nace en Belén, con lo cual se cumple la profecía del profeta Miqueas, que dice que el Salvador, el Mesías, debía nacer en la ciudad de David, es decir, porque también allí había nacido el santo rey David en Belén, y entonces pues también allí, recibiendo esa tradición de regalidad, de que Cristo iba a ser también el rey de los judíos, pues también a semejanza de David, Jesucristo nace en la ciudad de Belén, como había nacido 800 años antes o poquito más, el santo rey David en esa aldea de Belén. Y así encontramos pues de qué manera el desarrollo del matrimonio de la Virgen Santísima con San José va teniendo lugar a través de estos relatos del Evangelio de San Mateo y del Evangelio de San Lucas, en confrontación con los relatos del Antiguo Testamento. Como ya les decía, el profeta Miqueas se refiere en el capítulo 3 a que Belén sería la aldea, el poblado donde debía nacer el Mesías. Y también la profecía de Isaías, escrita por allá en el siglo VII o VI antes de Cristo. Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías capítulo 7, verso 14. Ahí encontramos esa referencia que no forma parte del Evangelio, que no forma parte de los libros del Nuevo Testamento, pero que sí forma parte de los libros inspirados por Dios, en los cuales los católicos reconocemos la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces cuando el relato del Evangelio sigue describiéndonos cómo la Virgen Santísima, después del parto, pues tiene pues el haber visto nacer a su bebé, fortalece en la Virgen la fe, y la Virgen se confía en Dios, a quien reconoce como aquel que le ha concedido embarazarse y mantener su virginidad y estar casada con San José, y ser ella, asumir la responsabilidad de educar a ese pequeño bebé que nació en Belén de Judá. Y el Evangelio de San Lucas nos dice que la forma en la que la Virgen asumió esta responsabilidad fue meditando todas estas cosas en su corazón. Allí vemos de qué manera la fe de la Virgen crece poco a poco, gracias a este meditar de su corazón, en donde la Virgen poco a poco va descubriendo el significado del papel que debe ella realizar como madre de ese pequeño bebé. Y luego, en la presentación del niño Jesús al templo, pues encontramos también algunos detalles de la familia, del matrimonio de la Virgen con San José. Dice que el texto de San Mateo dice que, el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 33, afirma que los papás del niño llevaron a Jesús a presentarlo al templo según la ley de Moisés, que establecía que todo primogénito varón debía ser presentado al templo como hijo de Dios. Y los papás de ese niño debían llevar una ofrenda para que después del rito de la presentación, los papás se lo llevaran a su casa con ellos
para educarlo, criarlo, como un encargo del propio Dios, a quien habían reconocido en el templo como dador, como origen, como aquel de quien dependía la vida de ese pequeño bebé que llevaban a presentar ante Dios. Ese rito pues significaba que los papás asumían la bondad divina del Todopoderoso, del Padre Creador, quien en su omnipotencia había permitido que los papás hubiesen engendrado y dado a luz a ese pequeño niño, pero que debían entregarlo con todas las de la ley, con todo lo que decía la ley de Moisés, llevarlo, presentarlo ante el sacerdote del templo de Jerusalén, ofrecer un sacrificio. En este caso, pues había 3 formas de sacrificio: ofrecer un becerro que se partía a la mitad y con la sangre se regaba el altar del templo de Jerusalén, y con la otra mitad de la sangre se rociaba a los que presentaban la ofrenda. El segundo tipo de sacrificio que ofrecían los papás era llevar un borrego y también sacrificarlo y con su sangre rociar el altar del templo de Jerusalén y rociar a las personas de aquellos que presentaban el sacrificio. En el caso de San José y de la Virgen se nos dice en el Evangelio de San Lucas que ellos presentaron la ofrenda de los pobres, que eran 2 pichones. Presentaron 2 pichones como ofrenda para poder llevarse en rescate a su Hijo Jesucristo de regreso a su casa para procrearlo ellos, habiendo reconocido que la propiedad de la vida de ese pequeño bebé era del propio Dios Todopoderoso. Y es lo que encontramos pues ahí, la relación en que San José y la Virgen establecen su matrimonio y, como dice la ley de Moisés, los papás del niño debían presentarlo al templo. Entonces ahí tenemos otro detalle de qué manera el Evangelio de San Lucas nos va mostrando paso a paso en qué consiste el matrimonio de San José y de la Virgen. Bueno, la próxima vez veremos qué pasó después de que presentaron al niño Jesús en el templo, también según el relato de San Lucas y de San Mateo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya más nos queda 1 minuto. No, Fray. Estamos viendo, pues. Sí, dime. José Luis. Estuvo clara la explicación, Fray Javier. Estuvo muy bien. Sí, se entendió. Bueno, le entendí bien. No sé, mis compañeros. Sí, también. Muchas gracias, Fray. Bueno, entonces vamos a dejarle allí. Sí, muy bien, padre. Todo bien explicado. Gracias. Los que no tengan este texto, por favor, mándenme Gracias, su correo electrónico y esta misma noche les mando este documento. Por favor. Gracias. Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Primeramente, Gracias, Dios, gracias, padre. En el nombre del Muchísimas Padre, del gracias. Hijo y del Buenas Espíritu noches. Santo. Buenas Amén. tardes. Amén. María, Gracias, gracias, Fray. Madre de Dios bendiga. misericordia, Amén, gracias. en la En la vida vida y en la muerte. Y en la muerte, ampáranos. ampáranos, gran Señora. Amén. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Bye.